had people over last night when we were drinking. Most of us went to bed. One of them stayed on the balcony. She was drinking, and we just went outside, and she's laying face down in the backyard. Esta fue la llamada que recibió la policía en la mañana del 4 de noviembre del 2018. La persona que estaba al teléfono es Jean, una mujer de Georgia, Estados Unidos, que invitó a 13 personas a su casa por su cumpleaños número 45. El cumpleaños de Jean, la mujer de la llamada 911, había sido la noche anterior. A la fiesta fueron invitadas muchas mujeres de un grupo de madres que llevaban a sus hijos a partidos de fútbol americano. Todos se habían divertido mucho, algunas personas se quedaron a dormir en la casa y otras se retiraron, pero la mañana siguiente una de las invitadas apareció sin vida en el patio y nadie había visto nada. Volvamos a la primera conversación que se tuvo con la policía. Jean, en esta llamada, había dicho que necesitaba una ambulancia porque probablemente esta persona se había caído del balcón y estaba tiesa. Cuando la operadora le preguntó si estaba respirando, ella le dijo que no sabía porque estaba boca abajo. Le preguntaron más sobre ella. Jean les dijo que ella tenía 41 años y le pasó el teléfono a su novio llamado José Barrera. La operadora insistió para que chequeen su respiración, a lo que José le dijo que no se movía ni un poco y que estaba como rígida. Le preguntaron si es que tenía sangre. José dijo que no sabía si moverla porque estaba boca abajo. La operadora le insistió de nuevo que por favor chequee si la persona respiraba y que si no respiraba que la dejara como estaba. José chequeó y le dijo que no estaba respirando, que tenía una herida en su muñeca, pero más que eso no tenía otras heridas. Cuando le preguntaron el nombre de la mujer, José dijo que solo la había visto una vez aparte de la fiesta y que a ella se la llamaba Tam, que seguramente era el apodo de Tammy o Tamara. José le contó a la operadora que su novia Jean tenía cámaras de seguridad que apuntaban al balcón y que podían chequear para ver qué había pasado, pero luego se descubrió que convenientemente no estaban grabando esa noche. Cuando la policía llegó a la escena, identificaron a la persona como Tamla Horsford y la declararon muerta en la escena. No se necesitó ser trasladada a un hospital, ya no había nada que hacer básicamente. Al comienzo todos pensaron que fue un accidente, pensaron que Tamla se habría quedado sola tomando cerca del balcón y se cayó accidentalmente perdiendo la vida. Pero poco a poco fueron apareciendo inconsistencias y testimonios que hicieron que este caso se volviera uno de los más controversiales en Estados Unidos en los últimos años. ¿Fue un accidente o hay algo más oculto? Este es el caso de Tamla Horsford. Tamla Horsford tenía 41 años. Ella era originaria del Caribe. Nació en San Vicente y las Granadinas en 1978, pero a los 11 años migró con su familia a Nueva York. De grande se casó con Lynn, también conocido como Lee. Lee tenía una hija de una pareja anterior que Tamla crió como una hija propia. Además de esta niña, ella y Lynn tuvieron 5 hijos. Eran una familia muy numerosa y llena de actividades. Lee había recibido una oferta muy buena de trabajo, por lo que la familia se había mudado a Forsyth, un condado con unos 10,000 habitantes en Georgia. Acá tengo que hacer un paréntesis porque Forsyth tiene un historial muy fuerte de racismo. En 1912, 2 hombres negros fueron acusados de distintos crímenes contra mujeres blancas. Por estos 2 casos, todas las personas negras de Forsyth, que eran unas 1,098 personas, fueron echadas del condado. Por años y años, en Forsyth hubo solo personas blancas. En 1990, para que se den una idea, había solo 14 personas de color en todo el condado. Este número fue aumentando en los últimos 20 años con la migración de personas asiáticas y negras, pero esto es reciente.
A pesar de esto, la familia Horsford se sintió muy bienvenida. Todos hicieron buenos amigos pronto. Durante los 5 años que vivieron en Forsyth, Tam se dedicaba al trabajo doméstico. Ella siempre acompañaba a sus hijos a las prácticas de fútbol y era voluntaria en el colegio de sus hijos. A Tam, sus seres queridos la describían como una mujer de gran corazón, amable y cariñosa. De esas personas que siempre están cuidando a los demás sin pedir nada a cambio. Era una persona súper involucrada en la comunidad y es así como conoció al grupo de madres. Ellas se identificaban a sí mismas como las madres de fútbol porque amaban el fútbol americano y siempre se divertían mucho mientras sus hijos jugaban. Incluso llevaban bebidas y tomaban bastante durante los partidos. Una de las madres de fútbol era Jean, que iba a cumplir 45 años. Entonces Stacy, otra de las madres, organizó una salida entre las chicas. Jean le había dicho que no quería tener que arreglarse para salir y tener el problema de cómo volver si es que tomaba. Entonces ahí surgió la idea de hacer una pijamada entre adultas. Así todas las madres podían relajarse y tomar sin tener que conducir. La fiesta de pijamada iba a realizarse en la casa de Jean la noche del sábado 3 de noviembre. Todas las madres del fútbol estaban invitadas. Stacy había invitado a Tam. Ella al comienzo no estaba tan convencida porque no le conocía a fondo a las chicas, pero decidió animarse y se fue. Primero que nada, quiero decir que son muchas personas las que estuvieron en esta fiesta. 13 contando con Tam, y muchas de ellas no parecen ser importantes en la historia. Entonces, como no quiero marearles, les voy a ir presentando a las personas a medida que voy contando esta historia. Stacy fue la que había organizado la fiesta de cumpleaños de Jean. Ella había hablado con Jean obviamente para hacer una fiesta en su casa, pero ella fue la que se encargó de todo. Jean vivía con sus hijos y su tía Madeleine, pero sus hijos estaban en lo de su abuela ese día para que ella pudiera relajarse con las amigas. Jean tenía un novio que trabajaba en la oficina del sheriff, José Barrera, pero José no vivía con ella. Solo se iba a quedarse los fines de semana, que era cuando los hijos de Jean no estaban. Los invitados empezaron a llegar a la casa a las 7 de la tarde. Tamla llegó a las 8 aproximadamente. Al comienzo la idea era que José, el novio de Jean, saliera con unos amigos para dejarlas a ellas tener una noche de chicas, pero José se sintió un poco mal del estómago, entonces decidió quedarse en el sótano con su amigo Thomas, el esposo de Stacy, a ver un partido de fútbol americano. Cuando Tamla llegó, las chicas le recibieron con un shot de Fireball. Tamla había traído una botella de tequila de regalo para Jean, pero ella dijo que no le gustaba el tequila y no quería su regalo. Un comentario bastante extraño. Cuando una persona recibe un regalo simplemente hay que agradecer y si no lo vas a tomar lo guardas. Pero bueno, ella le dijo que no iba a tomar y que no le gustaba el regalo básicamente. Con eso además empezaba a ver lo extraña de la dinámica de estas mujeres en cuanto a su relacionamiento con Tamla. Tamla entonces le explicó que se había ido a México de viaje y que de ahí le había traído el tequila, que era de buena calidad y que probara el tequila antes de rechazar, a lo que Jean abrió la botella, olió la botella y dijo que le daba asco. Y la verdad que bastante despectiva la actitud de esta mujer, pero van a ver durante este video que esto parecía normal cuando interactuaban con Tamla. Pero bueno, Jean fue pasando la botella y todas decían que no querían. Entonces Tamla, como no quería que se desperdiciara la botella, tomó sola el tequila que trajo. Ella mezcló el tequila con Mountain Dew, que es como una gaseosa muy azucarada con cafeína. Durante la noche, Tamla se retiró varias veces al balcón a fumar cigarrillos. Según todas, dicen que ella era la única fumadora en la fiesta. Solía salir con alguna persona, se quedaba a hablar un ratito y después volvía a entrar. En un momento incluso Tamla sacó otra cosa para fumar. Estamos hablando de la plantita. Ya saben a qué me refiero. Armó la plantita y se sentó a fumar con la tía Madeleine.
Pero Jean había llegado, les dijo que no fumaran eso en su casa porque José, su novio, podía meterse en problemas siendo que él era oficial. A eso de las 10:30 de la noche, dos de las chicas llamadas Nicole y Sara se retiraron por un problema que tuvieron con la niñera de sus hijos. Cerca de la medianoche era la hora de cantar el cumpleaños feliz. Entonces José y Thomas subieron a la cocina y después de cantar, los varones terminaron uniéndose a la fiesta en una partida de Cards Against Humanity. Seguro muchos conocen este juego de cartas, pero es un juego de preguntas y respuestas medio subidas de tono. Ellos jugaron por 1 hora y media más o menos. En un punto cerca de la medianoche, Tamla le hizo una videollamada a su familia para darle las buenas noches a sus hijos y también de paso para que saludaran a las chicas, a sus amigas. Esta llamada fue un poco rara porque en un momento se escucha que dicen que es el turno de Tamla en el juego de cartas que estaban jugando, pero de una manera un poco hostil, como diciéndole, dale, ya te toca, como para hacerle cortar la llamada, siendo que ella estaba hablando con su familia, con sus hijos. No sé, a mí me parece un poco raro, pero capaz era porque estaban un poco tomadas. En esta historia siempre hay momentos un poco raros, donde estas chicas, las supuestas amigas de Tamla, parecen que en verdad no la querían tanto. Esa por lo menos es la impresión que nosotros tuvimos con mi equipo al investigar este caso. Cuando terminaron de jugar Cards Against Humanity, todos empezaron a juntar las cosas y designar dónde iban a dormir. Tamla, probablemente por tanto Mountain Dew lleno de azúcar y cafeína, no quería irse a dormir todavía. Quería seguir con la fiesta, pero todas le dijeron que ya tenían sueño y algunas incluso trabajaban al día siguiente. Bridget, otra amiga, le llamó a su marido para que fuera a buscarla. Entonces Tamla aprovechó y dijo que también quería irse a su casa a dormir. Pero Jean, Stacy y Thomas le dijeron que no manejara porque había tomado mucho. Hablaron un rato hasta que Tamla les dijo que se fueran a dormir tranquilos, que ella les prometía que no iba a manejar. Ella dijo que solo iba a fumar un último cigarrillo y que iba a esperarle a Bridget a que el esposo la buscara y después se iba a acostar. Entonces todos se fueron a dormir. A eso de la 1:47 a.m., el marido de Bridget fue a buscarla. Según ella, Tamla la acompañó hasta la puerta y le dio un beso en el cachete antes de irse. Pero el esposo de Bridget dijo que no había visto a Tamla despedirse de Bridget. Esto es muy importante porque Bridget es la última persona que vio viva a Tamla. En el comunicado de prensa de la oficina del sheriff de Forsyth se informó después que entre la 1:47 y la 1:57 de la madrugada, el sistema de seguridad de la casa registró que la puerta trasera se había abierto. Luego se cerró y luego se volvió a abrir por última vez a la 1:57 a.m. También registró la puerta del garaje abriéndose, cerrándose y volviéndose a abrir a la 1:30 y a la 1:40 de la madrugada, pero nadie explica por qué. A las 4 de la mañana, Marcy se levantó y se retiró porque tenía que trabajar temprano. A las 7:45, otra invitada llamada Paula también se había ido. Más tarde, Stacy y su esposo Thomas se fueron a eso de las 8 a 8:30 de la mañana. Hasta ahí, teóricamente, nadie sospechaba de nada ni habían visto nada extraño. La tía Madeleine se levantó a eso de las 8:45 de la mañana a preparar su café y mientras esperaba que su café se terminara, miró por la ventana y ahí vio el cuerpo de Tamla boca abajo en el césped. Según ella, lo primero que hizo fue arrodillarse y rezar. Una vez que terminó de rezar, se fue a la pieza de Jean y José. Ella mencionó que escuchó sonido de agua. Pensó que capaz se estaban duchando, entonces bajó de nuevo a mirar para ver si Tam se había movido, pero eso no había pasado. Volvió a subir para hablar con José y Jean y les dijo lo siguiente: tu amiga de las islas está acostada en el patio trasero. Esta reacción de la tía fue muy cuestionada en redes porque no se fue en ningún momento a auxiliar a Tamla. Incluso se le cuestionó que se hubiera quedado a rezar. Pero bueno, capaz pensó que estaba borracha o actuó de manera extraña por el shock de haber visto eso.
Lo que sí podemos confirmar es que, por culpa de esto, había perdido mucho tiempo. Jean y José bajaron junto a Madeleine y miraron a Tamla. Parecía sin vida, pero en ningún momento le dieron vuelta para ayudarla a respirar, a pesar de que José era un oficial de la corte y tenía entrenamiento en primeros auxilios. Según él, le tocó la espalda y no sintió que respiraba, y además intentó moverle una pierna, un movimiento medio extraño para ver si alguien estaba bien, pero sintió que estaba totalmente tiesa. Por eso llamaron al 911 cuando faltaba 1 minuto para las 9 de la mañana. Y ahí se dio esta llamada de la cual ya hablamos. A las 9:10 llegó la policía al lugar, mientras José seguía hablando. Los paramédicos llegaron un poco después, pero la policía les había dicho que no era necesario que ingresaran porque ya habían declarado a Tamla como muerta. José le dijo a la policía que encontró un cigarrillo sin encender y un encendedor en el balcón del segundo piso, lo cual hacía parecer que Tam salió para fumar, pero se había caído. Tam todavía tenía puesto el pijama de la noche anterior, no tenía su celular con ella, lo cual dicen que es raro en ella porque siempre estaba atenta a su celular por si sus hijos la llamaban. Ella además había sido encontrada sin zapatos ni un abrigo, solo medias, siendo que era noviembre en Georgia y esa madrugada hizo entre 4 a 6 grados. Algo que las amigas resaltaron fue que ella era de esas personas friolentas que se abrigaba muchísimo, por lo que era extraño que hubiera salido tan desabrigada a fumar. Cuando la policía registró la casa, encontró un bolso rosa con todas las pertenencias de Tamla. En su interior había una bolsita llena de hierba verde, ya saben de qué estoy hablando. También revisaron la botella de tequila que Tamla había llevado y estaba casi vacía, y todos dijeron que ella habría tomado sola casi toda la botella. De todos modos, las personas que asistieron dijeron que no la habían visto borracha. La única persona que fue mencionada como que se había emborrachado fue una chica llamada Jennifer, pero Tamla parecía estar bien según todas. Esto también se comprobaba con las fotos y videos que había esa noche. Para este caso tenemos que hablar del posicionamiento del cuerpo, el cual era muy raro. El investigador principal del caso dijo que Tamla fue encontrada en el patio trasero. Estaba tumbada con la cabeza en dirección contraria a la casa y los pies en dirección a la misma. Su brazo izquierdo estaba en un ángulo de aproximadamente 40 grados, o sea, estaba un poco doblado, y el brazo derecho estaba recto. Este es el gráfico de la policía. El equipo forense le dio la vuelta a Tamla. Lo más notable fue que ella estaba totalmente boca abajo. Su cabeza no estaba inclinada hacia un lado o hacia el otro, sino completamente boca abajo. Era como que se había caído directamente al piso de cara y murió al instante, por eso la cabeza ya no se movilizó. No parecía que se hubiera intentado agarrar de algo ni poner las manos para amortiguar la caída. Algo que se cuestionó es que en la llamada al 911, tanto Jean como José describieron que ambos brazos de Tamla estaban rectos junto a su cuerpo, pero lo que la policía describió eran un brazo recto y el izquierdo doblado. Ahí entra la pregunta, ¿será que movieron el cuerpo para chequear su pulso? Según un informe complementario, José le admitió a un teniente en una llamada que había movido el brazo izquierdo de Tamla. Pero en una entrevista con otro agente, José negó haber movido el brazo. Y de esta manera fue como empezaron las inconsistencias. Otra teoría fue que la policía pudo haber movido el brazo para ajustarse a la narrativa de que ella había caído, porque el brazo izquierdo en la posición final tenía mucho más sentido con una persona que quería protegerse por haber caído. Si es que esto fuera real, esto sería mucho más fácil para cerrar el caso y simplemente dictaminar como un accidente. Así fue que la policía inició una investigación sobre el caso de Tamla. La autopsia inicial determinó que Tamla murió por múltiples lesiones por fuerza contundente y se informó que tenía un alto nivel de alcohol en la sangre, como también restos de plantita
o plantitas recreativas y también un medicamento que se llama Xanax, un remedio recetado contra la ansiedad. Todo esto probablemente hizo que Tamla cayera del balcón. Esa caída le provocó las lesiones y finalmente la muerte. Lo raro de esto es que todos sus conocidos dijeron que ella estaba acostumbrada a tomar, pero lo del THC y el Xanax era rarísimo. Nadie sabía que ella consumía ninguna de esas dos sustancias. La policía no recogió las huellas dactilares en la escena, no se analizó la botella de tequila que Tamla había tomado. Durante la autopsia no se le hizo el test de agresión sexual ni se recogieron raspados de uña. Según ellos, no hicieron nada porque no había indicios de homicidio en el caso. La policía local parecía no hacer mucho esfuerzo para resolver esta historia, este caso. Incluso entrevistaron a algunos testigos 3 semanas después del hecho. Uno de los detectives que asistió a la escena del crimen, llamado Mike Christian, era un esposo muy cuestionable, digamos. Él estaba casado, pero tenía relaciones extramatrimoniales con varias mujeres. Cuando él llegó a la escena del crimen, sacó fotos del cuerpo de Tamla en su celular y le mandó a una de sus amantes por Snapchat, además de hacer varios comentarios racistas o despectivos hacia la víctima. Otra amante suya comentó que a ella también le contaba todo lo que pasaba en el caso, las autopsias, las entrevistas, todo. No solo de Tamla, sino de todos los casos que le asignaban. Esto es demasiado grave, porque normalmente la policía guarda mucha información confidencial justamente para cuidar la investigación, más todavía en un pueblo pequeñito como Forsyth, donde prácticamente todos se conocen. La policía lo investigó y comprobó que Mike compartió videos, fotos y hasta documentos confidenciales de este y muchos más casos con varios, o varias, mejor dicho, amantes. Y Mike se vio obligado a renunciar a su puesto. Otro escándalo dentro de la policía fue que José Barrera, el novio de Jean, era un pre-trial officer, que básicamente es un oficial que trabaja con las personas que están siendo acusadas de crímenes. Ellos les cuentan sobre sus derechos y son los primeros en recibirles. Por este puesto, José tenía acceso a información confidencial sobre investigaciones en curso y usó este poder para ingresar al sistema y revisar sin autorización cómo iba la investigación del caso de Tamla. Esto fue un escándalo y la policía despidió a José por interferir con la investigación. Fueron muchas las contradicciones y las incongruencias de la investigación. Tanto es así que hasta se llegó a evaluar que la muerte de Tamla quizás había tenido que ver con el racismo de Forsyth, ya que era la única persona negra en esa fiesta. Todo esto generó mucha crítica de la comunidad y cientos de personas compartieron el hashtag TamlaHorseford, cuestionando diferentes ángulos del caso y pidiendo justicia. A pesar de todo, el caso se cerró oficialmente el 20 de febrero de 2019, solo 3 meses después, y fue caratulado como muerte accidental. La oficina del sheriff declaró que ninguna de las lesiones de Tamla se alineaban con algo más que un accidente. Para este caso tengo que aclarar que la investigación fue tan mala que lo único que tenemos para lanzar una hipótesis o teorizar son los interrogatorios a las personas presentes. Lo que voy a decir a continuación son mis opiniones y la de mi equipo, opinión completamente personal y que analizamos con las personas que trabajan conmigo en este canal, luego de haber escuchado uno a uno cada interrogatorio. Primero que nada está José Barrera. José fue uno de los más criticados no solo porque entró de manera ilegal a ver los documentos del caso, sino que se dijo en redes sociales que él era amigo del principal investigador del caso, lo cual es un conflicto de intereses. José se negó a someterse a la prueba del polígrafo, se negó a entregar su teléfono como prueba sin una orden de registro. Al principio dijo que era un teléfono nuevo, un segundo después dijo que ya había borrado todo lo de ese día.
Otra cosa extraña que José dijo fue que salió al balcón del segundo piso, desde donde ella supuestamente se había caído, y que incluso antes de que tuviera la oportunidad de mirar para abajo por el balcón, vio un cigarrillo y un encendedor en el piso y se tomó el tiempo de levantarlos y tirarlos en la estufa. Le dijo a los investigadores que él tenía un TOC, por eso siempre levantaba y juntaba cosas para mantener el orden. Pero dijo que él no hubiera hecho eso ni movido nada si hubiera sabido lo que estaba por ver. Esto no tiene sentido porque Madeleine ya le había dicho antes que Tamla estaba tirada. Es como que nadie tenía apuro en ir a socorrer a una persona en peligro. Yo la verdad les digo, cada persona reacciona distinto en situaciones de mucho estrés, pero ni José, ni Madeleine, ni Jean salieron corriendo a darle vuelta a Tamla, por ejemplo, que sería lo primero que una persona cuerda, o voy a hablar por mí mismo, yo haría en ese momento si es que veo a un amigo o una amiga tirada en el piso. Todo esto le hace ver muy mal. Por eso entiendo que hayan criticado mucho a las personas involucradas. Pero por otro lado, José fue el primero en hablar de las cámaras de seguridad en la llamada al 911. En caso que las cámaras hubieran captado un homicidio que él presenció, sería bastante tonto que le diga a la policía que había cámaras, siendo que eso ni siquiera le habían preguntado. La policía no analizó las cámaras, simplemente le creyeron a José y a Jean cuando le dijeron que no estaban grabando ese día. Hablando de Jean, ella fue interrogada en su propia casa, lo cual es muy raro. Ella también estuvo presente durante el interrogatorio de su tía Madeleine e incluso interrumpió en un momento para ofrecerle a los policías unos vales de compra para Dunkin' Donuts. Los oficiales le rechazaron el regalo a Jean, pero esto fue muy criticado porque podría verse como un intento de soborno. Meses después de la muerte de Tamla, en junio del 2019, Jean le vendió su casa a un oficial del condado de Forsyth. Es muy loco cómo Jean tiene siempre conexiones con la policía. Les da regalos, le vienen a entrevistar a su casa, su novio también es oficial, le vende su casa a un agente. Es todo muy raro. Ahora vayamos a Stacy, que es la que organizó el cumple de Jean. Stacy habla con mucho cariño de Tam, contó que Tam era voluntaria en la escuela de su hija, que estaba siendo víctima de bullying y que Tam la había ayudado. A partir de eso empezaron a hablar y Stacy la invitaba a todos lados. Algo que dice Stacy que me llamó mucho la atención es que Bridget tomaba Xanax, que hasta tenía un collar donde guardaba una pastilla de Xanax, que es el medicamento que se encontró en la sangre de Tamla y nadie sabe de dónde lo sacó. Parece mentira, pero varias personas cuentan lo del collar de Xanax. Se ve que realmente Bridget amaba ese medicamento. Otra cosa que Stacy menciona es que Bridget no era una persona muy sociable y que Tam había bromeado en un momento en la noche con que iba a hacer que ella la quisiera, lo cual a Stacy le causó gracia. Bridget también habló de esa situación en su interrogatorio, pero a ella no le causó nada de gracia. En el interrogatorio se la escuchaba muy nerviosa. Bridget dijo en un momento que miraran las fotos, que ella estaba trabajando con su computadora tranquilamente a un costado en el sofá y Tamla no la dejaba en paz. Hasta llegó a subirse, según su testimonio, encima suyo y tocarle los pechos. Se la escuchaba muy nerviosa a esta mujer, a Bridget, lo cual es entendible si es que la tocaron sin su consentimiento, pero la rabia con la cual hablaba me hace creer que capaz acá hay algo más. Al empezar el interrogatorio, Bridget aclara que ella tomaba mucho Xanax y que esa droga le impedía a una persona mentir, que ella por eso, ni aunque quisiera, podía mentir, lo cual me parece bastante extraño también. Yo no creo que el Xanax haga eso. No sé si hay algún médico, algún especialista acá en los comentarios que nos pueda hablar sobre este medicamento. Y es raro empezar un interrogatorio de esa manera. Además, como dije, no creo que sea cierto que alguien no pueda mentir con Xanax. No hay medicamento que evite que mientas. Si no,
a todos les estaría dando esta medicación para los interrogatorios, por ejemplo. O sea, la policía estaría utilizando Xanax para todo el mundo para que nadie mintiera, lo cual realmente es ridículo. Esta es la parte que quiero que escuchen con atención. So, no, I did not give her anything, and no, I did not see her put anything in her drink. Bridget dijo que no le dio nada a Tamla y que tampoco vio que se le pusiera nada en la bebida. Ella solita introdujo el tema de la posibilidad de una persona que pudiera haber puesto el medicamento en la bebida de Tam, y esto nadie le había preguntado en ese momento. Es como que al ponerse nerviosa, ella entraba en una especie de pánico donde solamente generaba hipótesis sin sentido o teorías. Inicialmente Bridget dijo que nunca le dio Xanax a nadie porque jamás compartiría sus pastillas. En el siguiente interrogatorio, la policía le dijo que Stacy le mostró chats donde Bridget le ofrecía Xanax. Y ahí fue cuando se quebró y admitió haberle dado una pastilla pequeña, pero la policía le dijo que tenían pruebas de que le dio mucho más. Fue así que ella admitió que le había dado una para el día y otra para la noche, pero solo a Stacy. Entonces le preguntaron si es que le dio en marzo alguna pastilla a Jean y ella dijo que probablemente. Y ahí le preguntaron si es que también le había dado a Tamla y ella dijo que no le había dado a personas extrañas. Hablemos de este segundo interrogatorio. Ella básicamente lloró durante todo este tiempo. Inicialmente juraba que nunca le había dado su medicamento a nadie. Después admitió que le había dado uno a Stacy. Después 2. Después que a Jean también le había dado supuestamente. Y después terminaba diciendo que ella misma abusaba del medicamento y tomaba mucho más de lo que debería para divertirse, pero que no vendía esto a otros, sino que simplemente les regalaba tipo buena onda. De nuevo, acá ella dijo que dio una información que nadie le había preguntado si es que ella vendía o no el medicamento. Ella empezó a relatar una conversación que tuvo con su doctor, donde le preguntó si es que podía morir de tomar muchas pastillas, y su doctor le dijo que no, a menos que mezclara con otras cosas, cosa que Tamla sí hizo, mezcló con tequila y plantitas. Ella misma admitió que sabía que al mezclar el medicamento con otras sustancias podría causar la muerte. Y le dijo además a la interrogadora que sabe que la gente paga mucho por esas tabletas, que su médico le preguntó si ella estaba vendiendo y ella dijo no, yo jamás la vendería. Ustedes entienden que toda esta conversación Bridget está teniendo sola en el interrogatorio. Al parecer nunca se le interrogó a su médico ni tampoco se analizó la botella de tequila que tomó Tam. Si les interesa en serio toda esta parte, les recomiendo que escuchen su interrogatorio completo y díganme después qué opinan. Jean en su interrogatorio dijo que Bridget se emborrachó muy rápido. Eso, sumado al Xanax, sumado a que Tamla la molestaba supuestamente, pudo haber generado una pelea que terminó con la muerte de Tam. La verdad, Bridget es una persona muy sospechosa. Ella fue la última en ver a Tamla con vida y mintió mucho en sus interrogatorios. En este caso hay muchas hipótesis. La historia oficial es que fue un accidente, que por todo lo que Tamla había consumido esa noche se había caído del balcón y luego perdió la vida. Según vimos, Tamla no tenía seguro de vida, ella ni siquiera tenía seguro de sepelio. La mamá de Jean se enteró de eso y le pagó su funeral. Si bien se hizo una página de GoFundMe, Jean y las otras dijeron que querían que usaran esos fondos para los chicos porque ahora Lee era un padre soltero y necesitaba más apoyo. Con esta información podemos descartar que hubiera sido algo monetario, porque no había nada que heredar ni ningún seguro que cobrara. Otra teoría que yo creo que es la más probable es que hubiera habido una discusión y que se hubieran empujado y con la caída Tamla perdió la vida. De esa manera no es premeditado, pero sigue siendo homicidio. Si fue con Bridget la pelea, tenemos que tomar en cuenta que ella se quedó a solas con Tamla.
Capaz nadie la había visto, entonces solo ella tendría que mantener silencio. Otra teoría que surgió en redes sociales es que todas las personas que asistieron complotaron su asesinato por racismo o problemas personales. Yo no creo que esto sea muy probable porque las personas que asistieron no eran grandes amigas. La mayoría recién estaban empezando a pasar tiempo juntas y no me imagino a alguien proponiendo un asesinato y que todas accedieran. Y además que nadie dijera nada después de años de investigación. Encima, las invitadas eran más de 18 personas originalmente. 6 de ellas rechazaron la invitación. Si la invitación era, según esta hipótesis, vengan a matar a Tamla y 6 rechazaron, me imagino que denunciarían de una. O al menos hubieran denunciado una vez que se enteraron que realmente murió alguien. Como no estuvieron ahí, no hubieran estado implicadas y no arriesgaban nada al denunciar. Otra opción es que algunas personas dentro de la fiesta quizás hubieran presenciado una pelea que terminó con la muerte de Tamla. En ese caso tendría que haber sido al final de la noche, cuando quedaron Jean y sus amigas más cercanas, que eran Bridget y Stacy, Thomas y José. Pero de nuevo, esto significaría un pacto de silencio y realmente no sé si se sostendría en el tiempo. Al escuchar los interrogatorios con el equipo nos surgió una nueva teoría. En el interrogatorio de Bridget, como recuerdan, ella había comentado que le había dado pastillas de Xanax a Jean en marzo porque Jean estaba pasando por un divorcio complicado. De este divorcio también habló Jean en su propio interrogatorio. Ella dijo que puso cámaras porque su ex marido entraba a su casa sin su permiso y una de esas veces llegó a golpear una pared con tanta rabia que dejó un agujero. Claramente el hombre era muy violento y violento al punto de que ella tuvo que poner cámaras para cuidarse de él. Según Jean, con el tiempo su ex se calmó y la tía que vivía con ella, Madeleine, mientras limpiaba la casa, guardó el cargador de la batería de las cámaras y no encontraron más. Buscaron bastante, pero como el ex marido ya estaba en buenos términos, ella dejó de darle importancia a las cámaras, por eso se quedaron sin batería. El día de la pijamada era un día muy especial para Jean. Era su cumpleaños, fecha que su ex marido sabría, y encima Jean ya estaba con su nueva pareja, José. José era un hombre más joven que Jean, lo cual podría causar celos, especialmente de un ex marido violento. No sabemos si se lo investigó, pero a mí me parece que es una persona muy sospechosa porque es alguien que ya entró varias veces sin permiso a esa casa y es alguien que conoce esa propiedad. Es posible que el ex de Jean estuviera celoso y se hubiera quedado afuera de la casa mironeando para entrar. Al ver que las luces y la música se apagaban, venían los maridos a buscar a las chicas. Capaz pensó que todos ya se habían ido a dormir. Entonces entró y se encontró con Tamla, que estaba fumando en el balcón que daba al patio trasero. Tamla a esta altura no le hubiera reconocido al ex marido de Jean porque eran amigas recientes. Al ver a un intruso en la casa, capaz salió corriendo y del susto se cayó. O capaz en pánico ella lo atacó. Él, que ya es un hombre violento, se peleó con ella y Tamla murió. Si esto pasó, tiene sentido que nadie supiera nada, que nadie hubiera entendido lo que había pasado, porque todos hubieran estado durmiendo. El único testigo que quedaría sería el exmarido. Y las autoridades no lo investigaron porque es una persona que no saben si estaba presente. Esta misma hipótesis podría ser cierta con cualquier intruso que hubiera entrado. Capaz era un desconocido que entró a robar aprovechando la fiesta y causó el accidente, pero esto la verdad es que nunca lo sabremos. El garaje de la casa se abre con un código numérico. El ex marido de Jim pudo haberle visto entrar a sus hijos a la casa y mirar cuando ponían el código. Esto es algo fácil. Y si esto podría ser verdad, si es que entró con el código, fue por eso que no había ninguna puerta forzada. Stacy llegó a la casa antes que Jean. Entonces Jean le dio el código para que entrara y Stacy entró con su marido. Después llegaron más personas con el mismo código. No sabemos cuántas personas tenían el código para entrar. Hay pruebas de que se abrió la puerta del garaje. Si se acuerdan, se había abierto, luego se cerró y luego se volvió a abrir quedando abierta. Y nadie sabe por qué fue esto. Esto hace pensar que era alguien que estaba fuera de la casa, que abrió, entró, cerró
hizo lo que tenía que hacer y volvió a abrir para irse, dejando la puerta abierta capaz del susto o del shock o para tratar de salir lo más rápido posible. Respecto al horario de las notificaciones del sistema de seguridad de la casa de Jean, no podemos estar tan seguros, porque esa noche del 3 de noviembre justo era el cambio de horario de invierno. Cuando a Jean le preguntaron si el reloj del sistema de seguridad de su casa se cambiaba de manera automática, ella dijo que no sabía. Puede ser que estas notificaciones de la 1 de la madrugada tengan una hora de diferencia entre sí, porque justamente a la 1 cambiaba la hora. Algo que se cuestionó mucho fue cómo nadie escuchó nada. Es muy raro que nadie hubiera escuchado una caída o una pelea, pero a la vez todos habían tomado, algunas personas tomaron más alcohol, entonces capaz eso hizo que se durmieran de una manera más profunda, por decirlo de alguna manera. O capaz también está la posibilidad de que estuvieran escondiendo algo. En mayo de 2020, algunos se acordarán que en Estados Unidos hubo una gran protesta por George Floyd, un hombre negro que fue asesinado por un policía blanco. Este caso fue tan injusto que generó protestas en todo el país por el manejo policial hacia las personas negras. Y el caso de Tamla, consecuentemente, tomó relevancia de nuevo. El abogado de la familia de Tamla hizo una carta abierta diciendo que la corrupción policial impidió que se encontrara la verdad y que había heridas en su cuerpo que podían ser consistentes con una pelea. La investigación de su equipo sobre los detalles del caso sugería fuertemente un posible homicidio. Dijo que las declaraciones de los testigos están en conflicto. Alguien manipuló el cuerpo y las evidencias antes de que llegaran las autoridades. Otra cosa que el abogado reclamó es que no se sacaron fotos en la autopsia. La oficina de sheriff de Forsyth dijo que sí se sacaron fotos, pero el abogado le solicitó en muchas ocasiones y no le respondieron, siendo que sí respondieron a otras solicitudes. Esas fotos hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Esto llegó hasta el punto de abrirse una página de petición en la web change.org pidiendo la reapertura del caso, y esta acumuló más de 600,000 firmas, entre las que se encontraban 50 Cent y Kim Kardashian, que compartieron publicaciones sobre el caso pidiendo una segunda investigación. El 12 de junio de 2020, el alguacil del condado de Forsyth solicitó que se reabriera la investigación de la muerte de Tamla. Dijo que lo mejor era que una agencia independiente a ellos investigara. En este caso sería la Oficina de Investigaciones de Georgia, el FBI. El caso se reabrió en junio del 2020 y un año después, en julio de 2021, nuevamente se cerró la nueva investigación y se decidió no presentar cargos penales contra ninguno de los involucrados. En la segunda autopsia que hizo la FBI, se determinó que Tamla sufrió varias lesiones en la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades, incluyendo sangrado en el espacio entre el cerebro y el cráneo y fractura de una vértebra del cuello. Si bien ella aterrizó boca abajo, Tamla solo tenía pequeñas abrasiones en su cara. Descubrieron cortes en la muñeca, la mano y la parte inferior de las piernas. También tenía la muñeca dislocada y una laceración en el ventrículo derecho de su corazón. Y según dicen algunas fuentes, estas últimas heridas fueron hechas post-mortem. Según el reporte del FBI, la causa de la muerte es de múltiples lesiones por objeto contundente y la forma de la muerte es accidental. Después de que el FBI cerrara el caso por segunda vez, la familia y los amigos de Horsford no estaban convencidos y solicitaron una autopsia independiente realizada por un médico forense llamado Dr. Adel Shaker. Este forense dijo que la muñeca dislocada en el informe del FBI es en realidad una fractura compuesta, que esa lesión debería haber provocado una gran pérdida de sangre. Sin embargo, la única sangre encontrada en la escena fueron unas pocas gotas en la manga de Tamla en el lado opuesto de su lesión. También afirma que un corte encontrado en su muñeca se produjo cuando ella ya estaba muerta. En un informe, Shaker escribió que la ausencia de hematomas o huesos rotos en su cráneo levantaban sospechas a la causa de muerte como caída desde el segundo piso de un edificio. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Les parece que fue un accidente o piensan que fue
un homicidio. Hasta aquí el caso del día de hoy. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.